Buenos días, ¿qué tal, collacios, collacies? Estamos David y yo en esta ocasión para la parte de los Ozcos, en el concello Vilanova, en el pueblo de Xestoso, donde hay una leyenda que en lugar de ser de la transformación de un hombre en yobu, ye de una mujer en yobu, y esto ye poco frecuente en la mitología asturiana. Cuenten que un vecino de Xestoso, un día que llegaba del llavor del campo, bueno, pues topó con un yobu muy grande que lo atacó. Y entonces empezó a luchar un poquillín con él y demás, y sacó el faucín que llevaba con él y pegó una tallada a una de les garres del yobu, que entonces escapó. El paisano agarró la garra del yobu y metióla en zurrón. Y entonces cuando fue para casa y estaba la mujer, comprobó que la paisana tenía el brazo envuelto en un mandil y estaba todo ensangrentado. Y cuando se quiso dar cuenta y fue a comprobar la garra que tenía él en el zurrón, vio que no era la garra, sino que era una mano de una paisana, con lo que fue lo que delató a la mujer de que era la transformación en criatura en yobu. Esta leyenda conocemos la de mano de Alberto Álvarez Peña, que también señala que en Auvernia, una región francesa, cerca de los Alpes, pues hay un relato muy similar. En este caso son dos cazadores que tropiezan uno con el otro y cuenta un de ellos al otro que acaba de topar con una criatura, con un yobu, y que acaba de arrancar una garra, y cuando saca del zurrón la garra comprueba que lleva la mano de una mujer, pero no de una mujer cualquiera, sino de la su esposa, porque tiene una alianza, y entonces es lo que también la delata, y das esa semejanza entre la mujer yobu de Xestoso y esta otra de Auvernia. Más nada, aquí con un visitante que acaba de llegar, Rataplan. un saludo desde los Ozcos.